¡Entra, mamá! ¿Mami? ¡Mami! ¡Mami! ¡Ay, Suzón! ¡Mi Suzón! ¿Ya estás aquí? ¿Dormías? ¿Estabas dormida? No, descansaba un poquito. ¿Y tus piernas qué tal? Ay, depende de los días. Ya sabes, la vejez es muy mala. Lo peor no es el dolor. Lo peor es sentirse una carga. No digas eso. Todos te queremos mucho y la familia está para ayudarse. ¡Ay, mi Suzón! ¡Chanel! ¿Ya estás aquí? Mi gordita Chanel. Sí, tan gordita como siempre. Señora, ya está aquí mi niña. ¡Oh, qué tiempo tan horrible! Está preciosa, que sí. Sí, sí. Ay, sí, una verdadera jovencita casadera. Así es. Y muy rápidamente, según tú. Tu padre se pondrá muy contento de verte. ¿Sabe que estás aquí? Dijo que no le despertáramos. ¿Cómo? ¿Las 11 y todavía no está despierto? Bueno, es que estuvo anoche hasta muy tarde trabajando. Sí, debe estar muy cansado. ¡Ay! ¡Qué bien estar de nuevo en casa! ¡Mi vieja y querida casa! Oh, sí, tu vieja y querida casa. Una buena mano de pintura no le vendría nada mal, pero ¿a tu padre le gusta así? Ah, mira, te presento a Luis, la nueva doncella. Hola, Luis. Buenos días, señorita. Espero que haya tenido un buen viaje. Muy bueno, gracias. A pesar de toda esta nieve. Con todo este muro blanco alrededor de la casa, sin teléfono y sin coche, no sé qué haríamos. Nos moriríamos de aburrimiento. Esto es así. ¿Cuándo debo despertar al señor? Todavía no. ¿Y si le despierto yo? Ay, déjalo descansar. ¿Necesita algo más, la señora? No, gracias, Luis. Parece una buena chica. Sí. Es muy buena. Sí, muy buena. Hemos tenido mucha suerte porque se ha comprometido a quedarse todo el invierno con nosotros. Todo. Ya veremos. Mira, ¿eres tú? ¿Se ha levantado ya Catrín? Y yo qué sé. Hola, tía Agustín, ¿cómo estás? Como siempre, como puedo. Mis riñones, mi corazón y esta nieve que alerta mi reumatismo. En fin, ¿ya estás de vuelta en casa? ¿Te han echado del colegio? Claro que no. Vengo a pasar las Navidades y traigo muy buenas notas. Ya nos ha enseñado tu madre el boletín de notas. Un simple papel que se puede falsificar. Ay, ¿por qué dices eso? Eres muy poco amable. Viene mi sobrina a casa, ¿no le puedo preguntar cómo le ha ido? Sí que puedes. Por eso te digo que todo me va muy bien. Al menos ella no está insatisfecha. ¿Dices eso por mí? Digo que mi hija es feliz, solo eso. Solo eso. Mis niñas, por favor, no empecéis. Mamá, ¿qué pasa? ¿Es que acaso soy feliz? A ver, Agustín, deja ya de quejarte. Cálmate. Gaby nos ha atendido muy amablemente en su casa. Y gracias a ella... Gracias a ella, ¿no? Gracias a tu padre, Suzón. Ay, tía Agustín. Gracias a él porque nos respeta y nos quiere tal y como somos. Sabe respetar a una señora anciana y enferma como tu abuela y a una mujer recta y virtuosa como yo. Gracias a Marcel. Bien, gracias a los dos. Ay, tía Agustín, no estés tan amargada. No nos hagas sentir mal. Aquí todos te queremos mucho. Y la familia debe estar unida a pesar de sus defectos. Aquí está el desayuno. Bollos calientes. Los bollos son un regalo de bienvenida para mi Suzón. Y para mí el pan tostado. Tía, por favor, cógelos. Oh, sí, gracias. Me encantan los bollos. Oh, tengo chocolate en mi habitación. Los bollos siempre están mejor con chocolate. Voy a buscarlo. No le tengáis en cuenta eso.
Es como una niña. Su madre ha sido muy amable con aceptarnos en su casa. Lo que pasa es que es una insolente. Como tu padre se lo consiente, pues... Papá es adorable. Ay, sí, es muy adorable. Y eso, que sus negocios no iban nada bien. ¿Cómo? Sí. Parece que estás más enterada que yo de los problemas de mi marido. Ahora que es mejor así. Yo tengo mis problemas, él tiene los suyos y no hablemos nunca de ello. Pues ahora voy a hablar yo. Le consulté las acciones. ¿Ah, sí? Sí, porque quería venderlas, pero me aconsejó que no las vendiera. ¿No las has vendido? Me dijo que las guardara. Haces bien. No se sabe nunca lo que te va a hacer falta. ¿Quién soy? Catherine, mi pequeña Catherine. ¡Cuidado con mis piernas! Ay, esta jovencita siempre tan atolondrada. ¿Qué quieres, que sea como tu hija Agustín? Si tiene 14 años, ¿cómo tiene que ser? Hola, madre. Hola. Hola, abuela. Cuidado con las tazas. Ay, déjalas estar. ¿Me has traído un regalo de Navidad? Chocolate inglés. No te has calentado mucho la cabeza. A los 14 gusta mucho. ¿14? Si voy a hacer 15 de febrero. Para mí siempre serás mi niña. Pareces en forma. Tú también, aunque has engordado un poco. No, no creo. Serán los dulces. ¿Y papá? Durmiendo. ¿Aún? ¿Será Gandhi? ¿Le despertamos? Catherine, no se habla así de tu padre. Un poco de respeto. Es el hombre de la casa. No, sí, yo respeto a mi padre. A mi manera, claro. Y le admiro, aunque no se entera de nada. En esta casa nadie sabe lo que es el respeto. ¿Sabes que ha prometido enseñarme a conducir? Nos llevamos muy bien. Mira, por ahí viene la más guapa de la casa. Estoy furiosa contigo. ¿Y por qué, baronesa? Te has dejado la luz encendida toda la noche. Y como se ve a través de la puerta de cristal, no me has dejado dormir. Seguro que estabas leyendo uno de esos horribles libros. ¿Qué libros? La tía Agustín, que considera horribles las novelas policíacas de mentira y espionaje. ¡Ah! No tienes edad. Leer no hace daño a nadie. Pero salir al baño 5 veces por la noche despierta a la gente. ¿Te molesta? Pues sí, soy yo la que va al baño. ¿Pasa algo? ¿Estás enferma, querida? Soy una enferma, una cardíaca. No me dejaba dormir tu hija, tan bien educada. Fui a beber, perdóname. Si solo fue agua, no hay problema. Señora, ¿puedo despertar ya al señor? Sí, por favor, Luis. Catherine, ¿qué? Te compraré una pantalla y así me dejarás dormir. Pues será mejor que leas la Bella Durmiente. Si quieres me das el dinero y te lo compro yo. Como quieras. Señora, el señor no contesta. Pues entre, Luis. Está bien, señora. Ay, qué suerte poder dormir con todo el jaleo que estáis armando. Ay, los hombres están hechos de otra pasta. ¿Qué? ¡Señor, señor! ¿El señor qué? ¡El señor! ¡Es horrible! ¡El señor tiene un puñal en la espalda! ¡Está muerto en su cama! ¿Pero qué dices? ¿Está loco? ¡Hay sangre por todas partes! ¡El señor está muerto y hay sangre por todas partes! ¡Pobre pequeña! Ay, pero qué espectáculo más lamentable para una niña tan desquiciada. ¿O lo nerviosa que es? Ocuparos de ella. Ay, Mamá, ¿qué? No entres. ¿No entres? No, nadie debe entrar en la habitación. Pero... En los periódicos siempre dicen eso de no tocar nada Hay que por esperar las a- huellas. Hay que esperar a la policía. Pero ¿La no- policía? Sí. Pero no puedo entrar, ni siquiera para ver a Marcel. Mamá, ¿te pido algo, por favor? Gaby, Tiene yo razón, creo que mamá. Catherine tiene razón. No tienes que entrar. No, no, no tienes que entrar. Esto es muy grave. No, tengo que verle. Esto no está bien. ¿Has cerrado con A ver. Sí. Se la daré al comisario. Ninguna de vosotras va a entrar en la habitación. Catherine, dame a mí la llave. Toma,
haz lo que quieras con ellos. Susan, ¿serás capaz de...? Sí, mamá, tenemos que verlo. ¡El asesino puede estar dentro! Gaby, ¿te encuentras mal? ¡Gaby! Mamá, señora. Señora Luis, venga, ayúdeme. Llévala al sofá. Despacio, Luis. despacio. Ayúdeme. Espera, estira las piernas. Venga, Luis, venga conmigo. Vamos a coger las sales del baño. Pobre Gaby. Marcel, pobre Marcel. Gaby, mami. Sus negocios iban mal y se ha suicidado. No se ha suicidado. ¿no? Tenía un cuchillo clavado en la espalda. Lo he visto. Ah, bueno, en ese caso... Gaby, Gaby. Un cuchillo como una especie de puñal. ¿Sí? ¿Sí? ¿El puñal con el mango doblado? Sí. Ah, me lo pidió el señor para cortar cartón. ¿Cartón? Sí. ¿Y para qué quería cartón? Hay que llamar a la policía. ¿Ahora? Sí, Sí, sí. estamos tardando demasiado. Venga, venga, niña. Oiga. Oiga. No hay tono. No funciona. Han cortado los cables. ¿Quién? Es el viento y vuestra imaginación. ¿Y ahora cómo vais a usar con mis amigos? Vendrá. Voy a ir a por él con el coche. Mamá, no creo que en tu estado sea lo más sensato. Luis, mi abrigo. Señora, los perros. ¿Los perros qué? Que no han ladrado en toda la noche. ¿Y qué? Que con lo malos que son, habrían ladrado si... ¿Sí qué? ¿Quiere decir si algún extraño hubiera entrado en la casa? Sí, eso es. Pero entonces, si nadie ha venido de fuera, ¿eso quiere decir? ¡Ay! Esto es insoportable. Hay que llamar a alguien. Hay que avisar. ¡Rápido! Señora, vaya a ver usted. Sí, sería conveniente que alguien tomara una decisión. Sí, tenemos que... Yo estoy cardíaca. ¡Ay, yo no puedo andar! ¡Oh, por favor! ¡Vamos a parar! ¿Qué pasó anoche? Pues anoche tu padre vino a las 8, cenamos y luego subió a su habitación a trabajar un rato. ¿No recibió visitas? No, con el tiempo que hace, haría falta ser muy valiente para acercarse hasta aquí. ¿Ninguna llamada? No, que yo sepa. Pues ya está. Es un vagabundo, un ladrón que ha entrado y ala. Mamá, Gaby duerme encima del garaje. ¿Hubiera oído los perros ladrar? Luis también duerme encima. Sí. Pues no han ladrado en Toda la noche, estoy segura. ¿Quién llamó la última? ¿Quién telefoneó la última? Yo. Pues dilo. Ya lo digo. A las 7 de la mañana llamé a la carnicería para pedir carne de cordero, pero no han venido por el tiempo. Entonces, esta mañana a las 7, el asesino todavía estaba en casa. Debió de cortar los cables del teléfono después. Mamá, háblame de los negocios de papá. Mi papá movía mucho dinero. Era un hombre muy inteligente. Un hombre de acción. Tenía varios ases en la manga. Personalmente nunca me dijo que le fuera mal. No, además contaba con la ayuda del señor Farnus. ¿El señor Farnus? Sí, el nuevo socio de la fábrica. ¿Y ese señor ha venido aquí? No, bueno, a lo mejor una o dos veces, pero no frecuentaba mucho la casa. Bueno, yo recuerdo que vino un día a ver al señor y los perros se pusieron muy nerviosos porque el señor Farnus quiere perros y los nuestros lo olieron. Entonces, hay que abandonar la idea de que ese señor... No, imposible, eso es impensable. ¿Conocéis a alguien que quisiera perjudicar a papá? Nadie. Bueno, cuando iba a París, no sabemos lo que es lo que iba a hacer. ¿Qué estás pensando? Mamá, ¿quién hereda los bienes de papá? Yo, quiero decir, nosotras. En estos casos se vende la fábrica y después se reparte el dinero entre todos. Es que eso lo llevarán los abogados. Yo
¿Habrá que avisar a la hermana de papá? ¿A la hermana de papá será preciso una mujer? ¿Que estás tonto o qué? Claro, mamá. Últimamente me escribiste que había venido a instalarse en una casa que tiene cerca del pueblo. ¿Por qué? Seguramente para recuperar la amistad que tiene con su hermano Marcel. Después de la vida indecente que ha llevado en París, habrá vuelto a ver si se reconcilia con su hermano rico. Pero que sepas que en esta casa no ha puesto nunca el pie. ¿Y papá ha visto a su hermana en el pueblo? Yo creo que no. Imposible. ¿Y cómo es ella? Ay, yo qué sé, no la conozco. ¿Y de qué vive? Me gustaría verla. Pues la verás donde quieras, pero en esta casa no. Pues iré a verla. Chica, déjalo estar porque esto lo tiene que averiguar la policía. Yo sí que la he visto. De lejos, ¿eh? Era una mujer muy guapa, pero muy rara. Es horrible. Me voy un año y vuelvo y papá está muerto, asesinado. Hoy lo veo con otros ojos. Es increíble cómo cambian las caras en un año. ¡Ay! ¿Me ves más vieja? No, mamá, sigues igual de guapa. ¡Ay, esta catástrofe me va a devolver a mi edad, la que tanto me ha costado disimular! Marcel y yo nos llevábamos muy bien. Estábamos muy compenetrados. Sí, en habitaciones separadas. Agustín, cállate. Marcel venía muy tarde algunas noches y la mayoría de veces se quedaba hasta muy tarde trabajando. Él fue el que me dijo que me quedara en la habitación del segundo piso. ¿Algo más que añadir? No, por el momento. Están alteradas. Mira, vosotras dos, hacer el favor de calmaros, ¿eh? Esta situación así no se puede llevar. Ven. Coche, Gaby, coge el coche y ves. Vale. Señora, sí, no podemos dejar al señor solo. Si la señora la permite, voy a subir. ¿Y si el asesino está ahí? Ay, no seas fantasiosa, niña. El asesino hace tiempo que debió salir por la puerta tal y como entró. El asesino es muy listo y debe estar muy cerca. ¿Sí? ¿Cómo lo sabe? ¿Qué quiere decir con eso? Yo me entiendo. Perdona. La llave no está en la cerradura. ¿Quién ha cogido la llave? Agustín tendrá la llave. No, ha sido su don. Yo no. ¿Ha sido usted, señora? ¿Yo? Pues yo me he desmayado. Y yo estaba sujetándola. Y yo también. Y yo no me he movido. Además, ¡Ay! usted, señora. ¡Ay! Mira, la llave, me la han puesto en la costura. Tome usted, que es la más valiente. Gaby, podías haber preguntado antes a ver quién podíamos subir. He hecho el criterio más justo. Es evidente. O todas o ninguna. Claro. Si ella sube, nosotras también. Uy. Pues no hay que tocar nada. Pues no toquéis nada. Si subís, no tocad nada. ¿Qué están insinuando? ¿Que he pedido la llave con esa intención? ¡Ah! Pues bien, aquí tienen la llave. Señora Chanel, no sea tan susceptible. Yo no soy susceptible. Es por eso que llevo en esta casa más de 10 años. Entonces, el hombre que asesinó al señor puede estar merodeando aún por aquí. ¿Un hombre? ¿Y quién ¿Por si qué no? un hombre? ¿Y quién iba a ser si no era un hombre? Pues una mujer. Ah. Es vergonzoso. Parece que nos acusan. Si se tiene la conciencia tranquila, ¿Es que acaso tú la tienes? más que tú sí. ¿Dices eso porque me tienes odio? No. Indiferente. ¿La habéis oído? A ver, Agustín, callaros, tranquilizaros. Es que no puede ser como vosotros. Claro. Ella es rica, muy rica, y es la que nos va a poner de patitas en la calle. Pero, hazle la pelota, mamá. ¡Sálvate tú! Ninguno os atrevéis a decirle nada porque todas le tenéis miedo. Pero yo
Voy a decirle cosas a la policía, cosas que sé. ¿Qué cosas? A ti no te importa. Déjala, si lo que tienes son celos y envidia. Porque yo soy guapa y rica y ella es fea y pobre. ¡Ay! La próxima, querida hermana, te la planto en los morros. Una bandeja tan bonita, cariño. Ay. No culpemos a nadie sin pruebas. Ten cuidado, tía Agustín. ¿Es que acaso yo he sido feliz? He sido pobre, muy pobre, con la abuela. Sí. Soy una enferma, una cardíaca. ¿Y si te vas a ver tus pastillas, hija? Eso. Me voy a tomar todas las pastillas y así os dejaré en paz. Mujer, así te tranquilizarás. ¡Que me dejes, Pero, hija! Agustín, ¡Déjame cariño. en paz! ¿Pero qué puedo dar? Pero mamá, Es que me encuentro muy bien. ¿y eso? Ay, pues no sé si es el invierno o un milagro de Navidad. Uy, qué bien. Pero, ¿entonces puede andar? Lo tenían todo preparado. Ella y su Agustín. Luis, mi abrigo. Va 2 veces que se lo pido. Luis, ¿desde Me voy cuándo a sirve en podrillar. esta casa? ¿Por qué me lo preguntas? Está aquí desde octubre. Tengo buenas referencias. Trabajé durante 2 años en casa de un notario retirado. Lo puede comprobar usted misma. Ese no es mi trabajo. Entonces, Luis, ¿los perros callaron? Sí, estoy segura. Es que tenía un presentimiento ayer. No dormí bien anoche. El señor tenía mal aspecto cuando le llevé la infusión. ¿Se tomó una infusión? Sí, hacia medianoche. ¿Y era su costumbre? ¿Qué va? ¿No tomaba nunca infusión? Estaba trabajando, debía tener sed o dolor de estómago. Vio que la luz de la cocina estaba encendida, me llamó, me pidió la tila, bajé a preparársela y volví a subir. ¿Y estuvo mucho tiempo en su habitación? No, me fui enseguida. Hace un momento, Luis. Porque me la llevé anoche, la bandeja. ¿Y por qué acaba de decir que se fue enseguida? Porque es la verdad, se la bebió muy rápido y eso es todo. ¿Gaby? Hacerme con tu hermana. Está empeñada en tomarse todas las pastillas. Vamos, Te está ayúdame. chantajeando, mamá, la niña de tus ojos. ¿Puedo ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme en paz! ¡Que lo voy a tomar todo! retirarme ya? ¿No? Dígame, Luis. Cuando preparó la tela, la señora Chanel estaba en la casa. No, se había ido ya. Duerme en el pabellón de caza, al fondo en el jardín. Tiene todo el derecho. Después de todo un día de trabajo, una es libre de hacer lo que quiera. Y jugar a las cartas no hace daño a nadie, ¿no? Ah, ¿que la señora Chanel juega a las cartas? Sí. ¿Usted no lo sabía? Ay, he metido la pata. Pues no lo sabía. Sé que la señora Chanel juega a las cartas, pero ¿con quién juega? ¿Con alguien de la casa? No soy una chivata. No se lo diremos a nadie. Está bien, juega con... me da igual. Juega con la señorita Virrey, la hermana de vuestro padre. ¡Toma ya! ¿Cómo lo sabe? Su abuela las vio un día que llevaba unas copitas de más, porque siempre guarda alguna botellita en su habitación. Ha vuelto a beber. ¿Y cómo es mi tía Pierret? No lo sé, nunca ha puesto los pies en esta casa. Bailaba desnuda, dicen las señoras. Artista con mucho talento y pura como un lirio, según la señorita Chanel. A mí me da igual, utiliza su cuerpo para embaucar a los hombres y hace muy bien. Sí. Pero ¿cómo llega Pierret al pabellón de caza? Hace autostop hasta el cruce de la carretera nacional. Sí, pero desde la carretera hasta aquí todavía quedan 2 kilómetros.
Los hace a pie. Si hacer la calle es lo suyo. ¿Dónde está la señorita Agustín? Arriba. Ah, Luis, llévele esto. Rápido, lléveselo, Luis. Está bien, señorita. ¿Qué te atraerás vuestra tía Agustín? A pesar de ello, le echo una tila. ¿Ah, sí? Sí. Vuestro tía Agustín y vuestra abuela son un estorbo. Siempre están metiéndose con vuestra madre y la hacen sentir mal. Chanel, ¿dónde estabas anoche? Ah, ¿A qué hora te fuiste? sobre la medianoche. ¿A gran paseo? ¿Me tomas el pelo con este tiempo? ¿Has recibido visitas? ¿Visitas? Hace más de 10 años que no recibo visitas. ¿Seguro, Chanel? Ya va, basta, Catherine. Ve a vestirte. Te he planchado tu ropa interior. Sí, Ve. pero tú nos ocultas cosas. Qué poca educación tiene tu hermana. Sí, No es como tú. somos muy distintas. Y además, es que es tan joven. Ay, si tu pobre madre fuera un poco más seria con ella. Chanel, ¿y Luis hace bien su trabajo? Te voy a decir lo que pienso. Luis es una espabilada que va de casa en casa con la intención de acostarse con el jefe. En cuanto a las demás, En cuanto a las demás, ¿qué? me voy a la cocina. Ay, ven, tengo que hablar contigo. Eres la única en que confío. Vamos. Mira, tu padre se había quedado sin dinero. Yo soy la única que lo sabía. Pero eso es muy importante. Explícate. Mira, quise darle las acciones que tenía de tu abuelo el coronel para ayudarlo. Y me dijo, guárdese las acciones que ahora mismo no me sacarán de la quiebra. ¿Y después qué hiciste? Ah, pues me las guardé. Pero poco tiempo, porque me las robaron. ¿Robado? Sí, mira, me drogaron el Oporto. Una copita después de la cena va muy bien para mis dolores. Entraron en mi habitación, registraron, encontraron el escondite y me robaron. Debajo de tu almohada. ¿Cómo? ¿Y tú cómo lo sabes? Pues si lo sabe todo el mundo. ¡Ay, pero qué atajo de ladrones! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡A las chicas me han robado! ¡Ladrones! ¡Ay, las has vendido! Me y la no me robaron. quieres dar mi parte. Que me la ¡Mi robaron, parte! que me la ¡Que robaron, me des mi parte, que me ladrona! la robaron. ¿Pero cómo te las van a robar si tú no sales nunca de tu habitación? Yo la oigo todas las noches. La oigo como cruje el parque. Es que tú no duermes nunca. Ya no duermo, escucho. Y de no estar las niñas, os diría que es lo que he llegado a escuchar. ¡Oh, mi pobre Agustín! Ah, ya lo sé. Fuiste tú la que le ha robado las acciones a mamá. Me darás mi parte. ¿Cómo das Señora, no se rebaje así. Y tú, métete en tus asuntos. Que no escupa a la señora. Me las Me pagará. escupo porque es lo que se merece. Dejad de comportaros como crías. Papá está muerto. Tienes razón. Me voy a por el coche. Señora, su bolso, las llaves del coche. Debería darte vergüenza, tía Agustín. Yo he sido muy desafortunada, muy pobre, Sí, antes de llegar aquí con la abuela. muy pobre. Me quedé viuda, muy joven, con 2 hijas. Tuve que trabajar. Tú no sabes eso, lo duro que es. Ahora sabrá Gaby lo que es eso. La vida da muchas vueltas. Espero que tu madre trate por igual a sus 2 hijas. Agustín, ¿Qué, mamá? Yo te quiero. ¿Qué crees? Yo quiero a todo el mundo, pero nadie entiende mi forma de querer. Todos creen que es odio. Es que el vino que no se bebe es avinagra. respeta a tu tía. Esta niña está desequilibrada y todo es culpa de tu madre. La deja leer hasta las tantas de la noche esas horribles
revistas que le vuelven la cabeza al revés. Pero ahora no quiero agobiar a mi pobre hermana, porque... ¿Por qué? Porque no es asunto mío. No es asunto mío. No es asunto mío, no lo diré. No diré que Gaby le pedía dinero a Marcel para gastárselo a tontas y a locas con Dios sabe quién. Pero no es asunto mío. No es asunto mío. Ay, tu pobre padre. Un hombre tan bueno. Siempre se acordaba de mí, bueno, de nosotras. Traía bombones y dulces. Y nos quería a pesar de la mala decisión de tu madre. Solo es eso. El coche no funciona. Han cortado todos los cables del motor. Alguien ha cortado los cables. ¿Quién es ese alguien? No sea tan insolente. No son insolencias. Era una simple pregunta. Cuando venga la policía, estaré obligada a decir que usted sale todas las noches y que todo el mundo lo sabe, señorita. En el interrogatorio de la policía estaré obligada a decir que usted sale muy a menudo por la noche, señora, y que todo el mundo lo ignora. Existen leyes contra el perjurio. También las hay para heredar. No sé lo que quiere decir. Lo sabe muy bien. ¿A quién beneficia el crimen? No entiendo. Está claro. Quien se beneficia del crimen es siempre el asesino. Todas las novelas de policías nos dicen. Mejor estudia geografía. Ah, Ale, ahora te interesas por sus estudios. ¿Tú también quieres? Mamá, solamente hay una solución. Hay que ir a pie. Yo iré. Voy contigo. ¡Mire! ¡Hay alguien en el jardín! ¡Es el asesino! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Me encuentro mal! ¡Me encuentro Uy, perdonen, señoras. Nunca se me habría ocurrido venir a casa de mi hermano sin ser invitada, y mucho menos con un tiempo como este. Les va a parecer ridículo, pero recibí hace 2 horas una llamada telefónica. Bueno, sin duda, una broma espantosa. Me han llamado y me han dicho, venga rápido, su hermano ha sido asesinado. Y han colgado. Entonces he llamado aquí, pero el teléfono debe estar desconectado. Y la verdad que tuve miedo. El panadero me ha dejado allá abajo en la carretera y... ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Es una broma, ¿no? ¿Por qué está cerrada la habitación de mi hermano? ¿Cómo sabe que es la habitación de mi marido si no ha venido nunca? Marcel, ábreme. Soy Pierret. Marcel, ¿qué pasa? Marcel. No grites. Marcel está muerto. ¿Muerto? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Asesinado. Con un cuchillo en la espalda. Y su presencia aquí nos obliga a hacerle preguntas. Déjeme en paz. ¿Reconoció la voz de la persona que le llamó por teléfono? No, no dijo mucho. ¿Era de un hombre? No, era voz de mujer. No sé si creerlo de la llamada. ¿Y por qué tendría que habérmelo inventado? Para venir aquí. Mejor, para volver. Porque usted ya había estado aquí, ¿verdad? Nunca. ¿Y por qué los perros no han ladrado? ¿Y yo qué sé? ¿Por qué está cerrada la habitación de mi hermano? Para que nadie toque nada. Quiero ver a Marcel. Quiero entrar. ¿Para dejarte algo que te has olvidado ahí? Denme esa llave o echo la puerta abajo. Ahí la tiene. Pero si esta llave no abre. ¿Cómo? Compruébelo usted misma. Esta no es la llave. Alguien la ha cambiado. Sin teléfono, sin coche y ahora sin llave. Alguna actúa contra nosotras, no cabe duda. Por el amor de Dios, reflexionad muy bien sobre lo que estáis diciendo.
Esto es muy grave y mis nervios no lo van a aguantar. Yo también me temo lo peor. Todos hemos estado pasando por donde estaba la llave y han podido sustituirla al cogerla para impedir entrar en el cuarto de papá, incluyendo la tía Pierrette, que ha podido sustituirla al cogerla. ¿Estoy prisionera? Tómeselo como quiera. Bueno. En primer lugar, ¿quiénes sois? Yo soy su sobrina, Susan. Yo, Catherine. Yo soy mami. ¿Cuándo habló por última vez con mi marido? Estamos enfadados, ya lo sabe. No me dirá usted que no ha hablado nunca con él. Bueno, de casualidad, en la ciudad. Él me quería mucho, ¿sabe? Y le dolía que usted no le dejara verme. Esto es el colmo. En todo caso, ahora está usted en la casa. ¿Sí? Esa llamada parece haber querido reunirnos. ¿Y por qué el criminal la ha llamado? En todo caso, mi hermano ha sido asesinado y voy a sospechar de todas, de antemano y por principios. Usted es mucho más sospechoso que ¿Usted nosotros. cree? Sí. El solo hecho de que ella ha intentado huir la hace culpable. Iba a avisar a la policía. La muerte de Marcel me priva de todo lo que me quedaba en el mundo. Ahora sin él estoy más sola que nunca. En cambio, a usted le queda la libertad y la riqueza. ¿Me está acusando de asesinato? ¿Y por qué no? Estamos perdiendo la cabeza. Yo soy la suegra de Marcel y él nos acogió a mí aquí en su casa muy amablemente. Y fíjese, señorita, yo tenía dinero y el otro día me la robaron por la noche. Mamá, Hay que poner a la señorita al corriente de todo lo que pasa. yo soy Agustín. Ah, ¿usted es Agustín? Sí. Tenía curiosidad por conocerla. ¿Y se puede saber por qué? Somos socias del mismo club de lectura. ¿Eres socia del club de lectura? ¿No me lo habías dicho? Uy, he metido la pata. Bueno, soy socia, pero nunca cojo nada. No, pues Sí, la, a mí- la secretaria, que es una chismosa, dice que usted coja al menos 5 novelas por semana y todas de amor. Se Pero sí. equivoca. No puede ser. Si a mi hija no le gusta leer. Ah, no, pues usted leyó hace 8 días La góndola de los amantes. La góndola de los amantes. No me suena. Leí esa novela justo después de usted, El azar. Y fíjese que entre las páginas del libro encontré algo que le pertenece. ¿Qué encontró en el libro? Encontré el borrador de una carta dirigida a Marcel. Ah, pues si hay algo, devuélvaselo. ¿Le escribías a Marcel viéndolo todos los días? Eso es una invención de esta mujer. Una invención. No tendrá usted suerte. Lo conservo todo. Es una costumbre mía muy antigua. Querido Marcel, no tengo por qué avergonzarme de la escena que le hice a mamá delante de ti por los títulos. Estaba obligada a reclamarle mi parte para que ella no sospechara lo mucho que me intereso por ti. Si por mí hubiera sido, ya te los habría dado. Ah, que sepas que soy capaz de todo para evitar que te molestes. Pero deja de provocarme con Gaby. Meto esta nota bajo tu puerta. Muy afectuosamente, Agustín. Eso es mentira. Yo no quería a Marcel, yo lo odiaba. Marcel era un juerguista. Tenía amantes por todas partes. ¿Le iba a dejar yo mis acciones para que se las regalara a cualquiera de sus amantes? Mirar a su hermana y decirme, mirar qué sonrisita. Y decirme si es o no de la misma familia. Ay, mi hija no sabe lo que dice. Me las pagarás. ¿Me está amenazando? Un móvil de asesinato y amenazas es demasiado para una sola persona. Yo no he podido matar a Marcel. No he salido de mi habitación toda la noche. Perdón, pero has ido 5 veces al baño. ¿Al baño? ¿Qué baño? ¿De qué baño hablas? Bravo, Pierrette. Has sabido dirigir la atención a Agustín. Pero yo también tengo unas preguntas que hacerle. ¿Te escucho? ¿Había venido aquí antes? No, nunca. Miente. Tenemos la prueba. Gracias, Chanel. Yo no he dicho nada, te lo juro, Pierrette. Chanel, ¿qué quiere decir esto? Sí. Ellas se conocían y se ven. A las dos les gusta jugar a las cartas. ¿Y
¿Y dónde se ven? La recibía en mi pabellón, donde a menudo pasaba la noche. Pues del pabellón a la casa hay muy poca distancia. Sí, bueno, admito que vine una vez a hablar con Marcel. Tenía algo importante que decirle. ¿Y tan importante era que no podía darle el recado a la señora Chanel? Escuche, la situación es muy grave. La policía va a venir. Si viene, porque parece que nadie va a buscarla. La policía no se andará con tantos rodeos como nosotras para descubrir todas las verdades que se esconden en esta casa. Así que haga un esfuerzo por hablar. Pero pedirle dinero a tu padre. Yo nunca le he pedido dinero a Marcel. No, pero seguramente él se lo dio sin usted pedirlo. Bueno, comprendió que tenía problemas y me ayudó. Este es el colmo. Mamá, cállate. De modo que una mujer viene a sonsacarle dinero a mi marido y yo no le puedo decir nada, pero ese dinero era mío, me pertenecía por derecho. Ahora es todo suyo. Eso es. Ay, el amor por el dinero la asfixiará, querida cuñada. ¿Lo estáis oyendo? Es que esto es intolerable. Mamá, cállate. No puedo más. Es insufrible. Entonces, inspectora, ¿avanza esta encuesta? Escuchad. Se trata de saber exactamente lo que todas hemos hecho esta noche. Mamá, ¿dónde estabas? ¿Yo? Mi habitación, ¿qué pregunta? ¿Saliste de ella? No, sí. Escuché la puerta de la habitación de Catherine y fui a ver si le pasaba algo. Cuando llegué vi que estaba leyendo y me volví. Catherine, ¿te levantaste? No. Estaba leyendo. ¿Y no escuchaste nada? No. Tía Agustín en un momento dijo que apagara. ¿Y le contestaste? Sí, una palabrota. Maleducada. Me las pagarás. No iba a decirlo, pero peor para ti. Anoche, cuando iba a volver a acostarme, escuché un ruido raro y miré hacia la habitación de la tía Agustín. Y ahí la vi, de pie. Estaba con algo en las manos que brillaba y no me había dado cuenta. Pero ahora lo tengo claro. ¡Era un cuchillo y lo estabas afilando! ¡Ay, pequeño demonio! Lo que estaba limpiando era un cepillo anacarado. A las 3 de la mañana No hay horario para los peineros. A ver, tía Agustín, te creemos. Has ido 5 veces al baño, ¿no? Sí, ¿Y te encontraste con alguien? con nadie. ¿Y no oíste pasos o ruidos de puertas? Pues no presté atención. ¿Perdona? Pero dices que no puedes dormir. Una persona que no puede dormir está nerviosa y muy atenta a cualquier ruido que se presenta. Y hace un momento has dicho que escuchabas a la mamá levantarse. Sí. ¿Te levantaste, mamá? No. ¡Oh! Bueno, sí. Estuve tejiendo hasta muy tarde, se me terminó la lana y bajé a buscarla al salón. ¿Te cruzaste con alguien? No, pero vi luz en la habitación de Catherine y de Agustín. Y oí unos ruidos al final del pasillo en la habitación de Marcel y pensaba que eras tú. Ah, muy bonito. Oyes a alguien chillar en la habitación de Marcel y piensas que soy yo. Gracias. Ay, Gaby, perdona. Vale. Luis, ¿tiene algo que decir sobre los gritos provenientes de la habitación de mi padre? No, cuando le llevé la infusión a medianoche, el señor estaba solo. ¿Y no se cruzó con nadie? Sí, con la señorita Agustín. Tía, pero tú no habías dicho que no te habías encontrado con nadie. Fui a beber. Se ha pasado la noche bebiendo. ¿Y Luis? ¿Dónde se cruzó con mi tía? ¿Por el reloj antiguo? Pues si mi memoria no falla, el reloj antiguo no está entre tu habitación y el baño. Estaba merodeando por la habitación de Marcel. ¿Qué es lo que fuiste a hacer allí? Mamá, lo hubieras sabido si no durmieras en otra habitación. Que tus propias hijas te juzguen. Por esa razón, nunca he tenido hijos. ¿Y usted, Chanel? ¿Qué hizo? ¿A qué hora se marchó? Sobre la medianoche. ¿Antes o después de la tira? Justo en ese momento. Oí que el señor la pedía y me fui un poco después. ¿Cuánto después? 5 minutos.
el tiempo justo de recoger la cocina, porque Luis quiso hacer ella la tila. ¿Y por qué Luis quiso hacer la tila? Porque el señor me la pidió a mí, es normal. Y también tuvo que usted ir a llevársela en persona. ¿Por qué me dice eso? Ya hace tiempo que me estoy dando cuenta de sus jueguecitos, señorita. Como la señora quiera. Prefiero que me acusen de vicio que de asesinato. Pues las dos cosas tiene, viciosa y asesina. No hagas insinuaciones gratuitas. Nos queda preguntarle, ¿dónde estaba usted anoche, Pierret? Fui a hacer una visita personal que solo a mí me incumbe y que nada tiene que ver con este asunto. Entonces usted no fue a visitar anoche a mi marido. ¿No? Pues hasta que no se demuestre lo contrario, la última persona que vio con vida a Marcel fue usted, Luis. Eso es muy grave. ¿Me acusáis de asesinato? Evidentemente. ¿Qué? No me gustan los problemas. Lo voy a contar todo, a ver si es verdad. Perdone, señorita Pierret, pero es necesario. Me lo esperaba. Bien. Cuando le subí la infusión al señor, su hermana estaba con él. Pierre, es usted una mentirosa. ¿Qué estaba haciendo en la habitación de Marcel? Charlamos. Estaba triste. ¿Y por qué la conversación fue tan escandalosa? ¿Discutieron? No. ¿Se reían? Sí. Oh, y mi madre dijo que reconoció mi voz en la habitación de Marcel. Esto es... Luis, ¿estuvo presente en la conversación entre mi padre y Pierre? No, yo me fui enseguida con la bandeja. Entonces, ¿Y usted qué hizo después? Nada. Me fui unos minutos más tarde. sí, eso puedo jurarlo porque vi a la señorita pasar por delante de la ventana de la cocina. ¿Y en ese momento no me dijo nada? No. Ha dudado, cuidado. Cuando la policía la interrogue, la pueden acusar de cómplice y eso es muy grave. Escuchen, lo voy a contar todo, a ver si me dejan tranquila de una vez. La señorita Pierret me pidió que no dijera nada de su visita y me dio 10.000 francos. Lamento haberlo hecho. ¡Zorra! ¿Cómo? No es un secreto que usted se acuesta con todo el mundo. Usted y yo nos acostamos con todo el mundo. Y ya que usted miente para meterme en problemas, voy a contar por qué me dio los 10.000 francos. Porque cuando entré en la habitación del señor, ella le estaba diciendo, si no me das el dinero, te mato. ¡Oh! Eso no es verdad. Dije, me mato. No, te mato. Pobre Luis. Su palabra no vale nada. Solo es una criada. Pobre Pierret, su palabra no vale nada, tan solo es una puta. ¡Ya se dejo! Sentaos y que nadie se mueva. Estamos perdiendo la cabeza. Mamá, ¿el coche? Me voy corriendo a buscar un coche. Ahora no hay duda. El asesino está entre nosotras. Solamente puede ser una de vosotras 7. ¿Ah? Eso es lo que creo y ya está. Suzón, te has olvidado de interrogar a alguien. Has pasado revista a todo lo que hicimos por la noche, pero te has olvidado de decirnos qué hiciste tú. Estás diciendo tonterías. Esta mañana he ido yo a recogerla, he visto cómo bajaba del tren. Ella no puede ser. Error, querida mamá. ¿Error? Ujú. Suzón estaba aquí por la noche, yo la vi. ¿Cuándo me viste? Entré a abrir la puerta y te vi entrar a la habitación de papá, sobre las 4 de la mañana. Yo no he matado a papá, lo juro. Susana, esta confesión es turbadora, explícate.
día de antelación. De madrugada entré por el cuarto del servicio y fui al cuarto de papá y le dije algo muy importante que solamente quería que supiera él. Si él no me hubiera dado su aprobación, yo nunca hubiera vuelto. Pobre papá, fue muy bueno conmigo. Me prometió su apoyo y me aconsejó que volviera a coger el tren y me dirigiera a la estación de antes. Le obedecí, me fui y llegué esta mañana con el tren previsto. ¿Y qué le dijiste? Mamá, Qué cariño. voy a tener un bebé. ¡Señora! ¡Señora! La verja está cerrada. ¡No podemos salir! ¡Estamos encerradas! Parte meteorológico. Las precipitaciones de nieve persisten. La tormenta causa estragos en las costas donde las carreteras son impracticables. La nieve y el frío han provocado numerosas víctimas. Y bien, señora, esto no mejora. Las dos deberían tomar algo. He servido algo frío en el comedor. Así que para comer. Agustín, Jolín, nos vamos a morir de hambre. Mamá, ¿Aún te atreves a mirarme? ¿Tienes algo más que decirme? no, mamá, ya está todo dicho. Una niña. Eso es lo que eres, una niña. Son cosas que pasan. En su ambiente puede ser. En el nuestro, una se casa antes. Ahora ya no hay ambientes. Usted está atrasada. Es el progreso. ¿Qué tengo? ¿Que darle la enhorabuena por quedarse embarazada? No, déjela tranquila. Haría mejor. No necesitamos sus consejos. ¡Oh! ¿Pero yo qué he dicho? ¡Venid! ¡Venid! ¡Los perros están muriendo! ¡Hay uno retorciéndose! ¡Venid! ¡Venid! ¿Los perros están muertos? ¡Envenenados, seguro! no tocan nada, ¿eh? ¡Veneno para las ratas! Dios mío, ¿qué va a ser de mí? No te preocupes. Llegarás a ser lo que somos todas. El Claro. tiempo lo cura todo. Claro, la llevará usted a su ambiente. Menuda perspectiva. Ocúpese de su punto y no de mi perspectiva. ¿De acuerdo? Catherine, ¿entonces vas a tener un bebé? Sí. No tenía que haber dicho que llega esta noche. Sí, bueno. Has hecho bien. Bueno, cuéntame, ¿cómo es tu novio? Ay, tú, rubio, con los ojos verdes. ¿En qué trabaja? Trabaja en un banco. ¿El banco es suyo? No, ¿Tiene coche? no. ¿Entonces está pelado? Sí, bueno, no. Aunque ves que el dinero hace la felicidad. ¿Tiene algún hermano? No. Qué pena. Boba, si tienes todo el tiempo para pensar en eso. No tienes edad. Mi edad, siempre con la misma canción. No puedes fumar, no puedes tirar piedras, no puedes leer, no puedes celebrar en la calle, no puedes. Jolín. Catherine. ¿Y bien? Los perros están muertos. Es horrible, pobres animalitos. ¿Y quién ha podido hacer eso? Eso me pregunto yo. Yo os lo diré. El asesino ha querido comprobar si el veneno de las ratas también funciona en humanos. Y ya lo ha hecho. Así que vamos a comer. ¿Es que usted no comprende la situación que estamos viviendo? El bote de veneno para las ratas ha desaparecido. ¡Ay! ¿Quién? ¿Cómo es posible que haya alguien capaz de hacer esto? ¿Quién puede querer llevarnos a este Memo? Yo no puedo más, yo me voy a hacer las maletas. Ah, no. A partir de este momento nadie sale de esta habitación. Estoy de acuerdo. Si nos separamos, el asesino atacará de nuevo. Esto es una pesadilla. El teléfono cortado, el coche estropeado, la verja cerrada, los perros envenenados. Ustedes dirán lo que quieran, pero yo creo que esto no es normal. ¿Qué proponen que hagamos? Ay, pues podíamos bajar a la carretera corriendo. Pero si la verja está cerrada y hace un clima horrible. Mis niñas, pues es un vagabundo, no puede ser otro más que un vagabundo. Hay que rendirse a la evidencia. Es una de nosotras 8. Propongo
que nos quedemos en este salón hasta que... ¿Hasta que qué? Hasta que se descubra el asesino. Claro, y tener otro muerto a quien llorar. No, tenemos que encontrar algo. Al menos sabemos a qué hora mataron a papá. ¿A qué hora? Pues después de las 4 de la mañana, ya que yo le dejé a esa hora. Bonita forma de colocarse fuera del drama. No, yo dejé a mi padre vivo. Me gustaría que me creyerais. Si la creemos, pero aquí cada cual se proclama inocente y está claro que el culpable está entre estas 4 paredes. Sí, en su círculo cerrado. No hay círculos cerrados en la mecánica policial. Entre nosotras, una miente, y es la asesina, sí. Y lo que le ayuda a esconderse es que todas las otras también mienten, aunque por otra razón que no son el asesinato. Creedme, para descubrir al asesino, primero tendréis que descubriros vosotras mismas. En ese caso, le advierto a la asesina que voy armada. Y yo le advierto que yo también. ¡En ese cajón hay una pistola! Yo primero. No me sirve, pero es de mi marido. ¿La han robado? ¡Estamos perdidas! Os digo, yo repito, que tenemos la gran suerte de estar aquí encerradas y no queréis aprovecharos de la situación. Si una de nosotras abandona la habitación, estaremos muertas. ¿Habéis escuchado hablar de Horacio? Quien para matar a los 3 curiacios los separó. ¿Ves, mamá? A pesar de todo, se me ha quedado uno de mis estudios. Bien, no es momento de jugar a los curiacios y dejarnos caer una detrás de otra. Pero, si una abandona la habitación, dentro de un cuarto de hora, seremos 3 menos. Escuchad. Voy a decir una cosa. Ay, Agustín se encuentra mal, es su corazón. ¿Has visto lo que has hecho? ¡Qué enclenque de bilucha! Por Dios. Hay que ponerle la inyección. Señora Chanel, agua hirviendo. Chupón, a por sus inyecciones. ¿Dónde está? En el cajón de su mesa. Solo nos faltaba esto. La inyección le reanimará. ¿Pero qué haces ahí esperando? ¡Ves a por ello! Vale. Luis, prepare su maletín de enfermera. ¿Qué? Ah, no, yo no le pongo la inyección. He sido demasiado buena hasta el día de hoy para la ingratitud que recojo. Usted no puede negarse. Arrégleselas. Fui contratada como criada, no como enfermera. Si he ofrecido mis servicios hasta el día de hoy ha sido porque he querido. Hoy ya no quiero. Usted es la única que sabe poner inyecciones. No se puede negar, es un crimen. Crimen o no, es lo mismo. Ah, me tratan como la última de las últimas. Me acusan, me insultan, me humillan y todo porque solo soy la criada. Y después de repente, ¡pam!, se acabó. Tengo que abrir mi corazón, revivir a los muertos. No hay nada que hacer. La señorita Agustín ha sido demasiado impertinente conmigo. Arréglenselas. No atender a un paciente en peligro de muerte es causa de juicio y de cárcel. ¿Usted lo sabía? Ya les he ofrecido mis 8 días. Luis, créame, se está metiendo en un buen lío. Póngale la inyección. Es un consejo de amiga. Bueno, vale. Gracias, Luis, gracias. Ay, las gracias. No encuentro nada en la habitación de Agustín. Ay, tiene la costumbre de cambiarlo todo de sitio. Voy con ella. Vamos. Tía Agustín está muy pálida. No te preocupes, se pondrá bien. La inyección la mejorará mucho. Pero no es un farol. ¿De verdad se ha desmayado? Casi. Venga, cállate, mujer. Me muerdo los dedos por haber dicho el día que llegué aquí que tenía el diploma de enfermera. Si la señorita Agustín muere durante mi intervención, dirán que le he puesto mal la inyección y no me encuentro en plenas facultades. El día que entré aquí, hubiera sido mejor romperme una pierna. ¿Pero esas ampollas vienen o qué? ¿Qué estáis haciendo? ¿Quieres que vaya a ver? No, quédate aquí. No encontramos nada. No me lo explico. No hay ni un solo medicamento en la habitación de Agustín. Pero, ¿qué queréis decir? ¿Que alguien ha escondido la medicación voluntariamente? Igual la ha tirado ella. No, no las ha tirado. Ha sido alguien que quería matar a Agustín indirectamente. Voy a seguir buscando. Agustín,
¿Cómo estás, mi chica? Pero haced algo, ponerle algo en la frente. Sí, un paño. ¡Abofeteadla! Gaby, te he escuchado. Querías abofetearme. Pero eso es buena señal. Si me has oído es que estás viva. Agustín, ¿cómo estás? Se me ha parado el corazón. Ay, pues tú tranquila que se volverá a poner en marcha. ¡Quiero mi inyección! ¡Mi inyección! Han ido a buscarla. ¿Están en tu habitación, en la mesita? ¡Ay! En la mesita, Ah. con las tabletas y en el armario con todo lo demás. ¿No las habrás cambiado de sitio? Pues claro que no. ¡Qué idea! ¡Quiero mi inyección! Ay, no sé yo si eso será bueno, no sé. ¿Ma, qué quieres que me muera? ¿Pero cómo te vas a morir si te desmayas todos los días un par de veces? Pequeña. ¿Qué? Nadie se mueve. Nadie hace nada. Ah, ya lo veo. Estáis viendo todas cómo me muero y estáis todas de acuerdo. ¡Déjame, mamá! Vais a dejar que me muera como un perro callejero. Pero os voy a matar a todas. Luis, mi inyección. Querida, eso quisiéramos todas. Pero han desaparecido todos sus medicamentos. ¿Desaparecido? No nos atrevíamos a decírtelo. Perfecto. Voy a dejar esta casa y voy a vivir como he vivido. Sin socorro, sin ayuda, sola, siempre sola, con mi corazón enfermo. Aquí solo tenía a Marcel, pero todas vosotras la habéis matado con vuestra fealdad. Y para mí también es el fin. La góndola de los amantes, capítulo 8. He encontrado los medicamentos. Ay, a ver, ay, mira, mira, las inyecciones. Señora Chanel, la voy a ir viendo. Luis, la inyección. No, Gaby. Vámonos. Sujétame, Agustín, mamá, vámonos al salón, allí, sobre el sofá. ¿Dónde vas, Kathleen? A ver cómo la pinchan. ¡Qué día! Me acordaré toda la vida. ¿Y dónde habéis encontrado los medicamentos? El robo no me ha vestido hace más de una hora, porque Agustín, que ha vuelto a su cuarto, se hubiera dado cuenta. El ladrón, ¿qué digo? La ladrona solamente ha tenido 2 o 3 minutos para actuar y ha dejado el paquete donde ha podido. He registrado todas las habitaciones y estaba debajo de una cama. ¿De cuál? ¿De la tuya, mamá? ¿De la mía? ¿Estaba debajo de mi cama? Eso es que alguien ha querido inculparme. Sin duda. Eso, ¿quién puede haber hecho eso? Tiene que ser alguien enemigo de la familia. ¿Quién no es de la familia? He ahí el problema. Muy amable por su parte. Usted tiene demasiados intereses con nosotros. Eso le implica. ¿Intereses? Yo no lo veo. Hágase la tonta, como si no supiera que Marcel la ha incluido en el testamento. ¿Se lo ha dicho o lo supone usted? No, me lo dijo hace 8 días. Me dijo, le he dejado 2 millones. Pero eso es muy importante, mamá, porque no me habías dicho nada. Pues no lo pensé. Las pestes que habrá echado de mí. Ah, no creía que tantas. Estaba tan contenta de deshacerme de usted por esa cantidad. Bueno, Marcel ha tenido un gesto, pues... Seguramente Marcel llamaría a su notario en los siguientes días. Y una vez usted estuvo segura de que ya estaba en el testamento, pues... Mire, mi versión es diferente. Marcel iba a cambiar el testamento, pero todavía no lo había hecho. Así que usted se enteró y actuó con rapidez. Esto es el colmo. Es fácil. Si el testamento estaba hecho, las culpas recaen sobre mí. Si no, las culpas recaen sobre usted. Yo puedo informaros sobre ese asunto. El testamento no está hecho. Ayer por la noche, cuando vine a ver a papá, me habló de algo relativo a un testamento. Me dijo, has hecho bien en confesármelo todo. Contaba con ir al notario mañana. Pensaré en ti, prometido. Ingeniosa manera de decir, yo no he podido matar a mi padre porque como mañana me lo incluyo en el testamento. Yo no te Noble manera de acusarme del crimen. Es una monstruosidad hablarle a tu madre de esa manera.
Yo no te he acusado, mamá. Simplemente he dicho lo que pasó. ¿Cómo te atreves a mirarme en la situación en la que te encuentras y a darme lecciones? ¡Mírame! Yo sí que puedo mirarte. ¡Mírame y atréveme a decirme otra vez lo que me has dicho! ¡Mamá! Oh, no me repondré nunca de esta catástrofe. Muy bien interpretada la escena melodramática. Usted cállese y antes díganos, ¿qué hizo anoche? No tengo que dar explicaciones a usted, sino a la policía. La persona con la que estuve puede testificar en mi favor. Un hombre, sin duda. Ya me lo ha preguntado antes y no le he respondido. Usted ha sido el que ha metido los medicamentos debajo de mi cama porque usted me detesta. Eso se nota. Susan, ¿has mirado debajo de mi cama? Sí, mamá, he mirado. Y he visto tus maletas. Listas, llenas, abarrotadas. ¿Es que ibas a hacer un viaje? Bueno. Ya está. La inyección ya está inyectada. ¿Y ella no te parece de una desfachatez insolente? Madre mía, las inyecciones son formidables. ¡Crack! ¿Y ya te sientes mejor? Mami, ¿sabes dónde estaban los medicamentos? Debajo de mi cama. No, ¿quién ha podido hacer eso? Pues todas. Nos hemos paseado todas por la casa. Ay, y Luis, que no quería ponerle la inyección. ¿Os Bueno. parece eso normal? Sí, vosotras habéis dicho disparates de ella. Visto así, es una persona bastante extraña. ¿Y ahora qué he hecho? Luis, díganos los nombres de los hombres que le escribían aquí. He visto montones de cartas en su armario. Mentirosa. La seguí una noche. Usted miente. Pero yo también puedo decir cosas que sé sobre usted. Adelante, de la discusión se desprende la luz. He encontrado debajo de su colchón libros extrañamente subiditos de tono y con ilustraciones. Ay, Luis, ¿y por qué no me lo ha dicho? Eso sobrepasa mis obligaciones. Me conformé con confiscárselos. O sea que fue usted. Catherine, ¿de dónde ha sacado esos libros? Los he birlado a la salida del colegio. Los vi en un escaparate de un kiosco y los cogí. ¡Qué vergüenza! Ale, ni visto ni oído. Ah, pues es Luis la que registra debajo de los colchones, debajo de las almohadas. Ladrona, ladrona, mi dinero. Despacio, ¿eh? Despacio. Luis mira debajo de las camas y nos va a decir ahora mismo lo que ve debajo de ellas. Debajo de las camas. Luis, hable. Nadie la castigará. A ver, si nadie tiene nada que reprocharle a Luis, podríamos dejarla en paz, ¿no? Ah, pues yo sí que tengo que reprocharle, sin tener en cuenta que no quería ponerle la inyección a Agustín. Esta señorita la vi un día abrir una carta que iba dirigida a mí. ¡Fue un error! ¡Oh, un error! Pues sí, un error. Estoy obligada a testificar a favor de Luis. Soy yo quien recoge el correo del buzón desde hace 10 años. Ella nunca se ha acercado. No podía robarlo. Soy yo la culpable, porque un día le di una carta de la señora a Luis. Una se puede equivocar. Una comete errores. En esa carta había un mandato. Ay, ¿y qué? Una se puede equivocar y cometer errores y dar un sobre por otro. Todo el mundo comete errores. Mire, yo los cometo a menudo. Un día vi a su señora abuela bebiendo a morro de la botella de Oporto. ¿Y qué? ¿Fue un error? Ella me lo explicó muy bien. Estaba mirando dentro de la botella para ver si estaba vacía. Y yo no he ido contando por ahí que su señora abuela era una borracha empedernida. Gracias, Chanel. A ver, señora Chanel, usted que es tan honesta, díganos por qué dijo que se fue a medianoche de la casa y yo vi en el vestíbulo su abrigo y su toquilla y eran la 1:30. A ver, respóndame, dígame, usted que habla tan bien. Venga, respóndame. Sí, me fui sobre la 1:30 de la mañana. ¿Y por qué no me lo habías dicho? No pensé que las cosas llegarían a este punto. Pensé que cogeríamos antes al culpable. ¿Y para qué necesitabas volver a medianoche?
Saliendo de la casa fui derecha a mi casa. Había dejado allí a Pierre. Estaba allí desde las 9 de la noche. Íbamos a jugar a las cartas. Cuando llegué y no la vi, confieso que tuve miedo. ¿Miedo? Bueno, esa no es la palabra. Pensé que nos habíamos cruzado, que Pierre había venido aquí a ver al señor. Y yo temía sus encuentros, sus disputas, sus discusiones. ¡Bravo, Chanel! Ah, si lo que quieres insinuar es que... Chanel, ¿subiste a la habitación de papá a la 1 de la mañana? Sí. ¿Y te encontraste con Pierre? Sí. ¿Y qué decían? Nada. ¿Cómo que nada? ¿No decían nada? ¿Qué hacían? Jugaban a las cartas. ¿Cómo? ¿Estás diciendo que mi marido jugaba a las cartas? Sí, señora. ¿Desde cuándo? Desde que llegué aquí, ¿no? Sí. Eso no es verdad. Marcel se recorría todos los antros en sus viajes a París. Lo sé, porque era yo la que lo guiaba. Así que no me atribuyáis a mí todos sus defectos. ¿Y usted qué? Desde que yo llegué, siente pasión por el juego, las cartas, las quinielas... No. ¿Que eran usted y Marcel dos almas inocentes a las que yo he contagiado la peste? No. Yo juego desde siempre. Solo de que has llegado tú, pierdo más a menudo. Claro, y ahora dirá que le robo y que hago trampas. No, yo no digo nada, porque no tengo pruebas. Pues que no tiene pruebas, se calla. Poneros en mi lugar. Tenía 2 ases de corazones. Chanel, Chanel, ¿estuviste mucho tiempo jugando ayer por la noche con Pierre y papá? Sí, alrededor de 1 hora. ¿Ganaste? No, perdí. ¿Cuánto perdiste? 300.000 francos. ¿Tenías 300.000 francos? No, los pedí prestados. ¿A quién? Al señor. Yo no cometí ese horror tan horrible. Os lo juro. Soy incapaz de hacer una cosa tan horrible. Chanel, entonces, Pierre, usted se quedó a solas con mi padre. ¿Qué hicieron? Nada, charlamos. Os reíais de mí. Os reíais porque los dos habíais hecho trampas. Os reíais porque entre los dos me habíais robado 300.000 francos. Ahí lo tenemos. Acaba de traicionarse a sí misma. Es usted quien mató a Marcel. ¿Y les oíste reír? No. ¿Y entonces qué hiciste? Nada. Dejadme tranquila. No tengo nada más que decir. Pierre, entonces, ahora es usted la última que vio a mi padre vivo. No, yo creo que Luis debió de verlo más tarde y de más cerca. ¿Por qué tendría que haber subido yo a ver al señor? ¡Qué calumnia! Marcel y esta chica se conocen desde hace 5 años. ¿Cómo? ¿Pero qué dice? 5 años de noviazgo, de fines de semana clandestinos. Este invierno el puesto de criada aquí quedó libre y Luis se hizo contratar. Es lo que llamamos instalarse a domicilio. ¿Qué tiene que decir de lo que acabamos de oír, Luis? Sería mejor que se ocupara de sus asuntos, están bastante mal. ¿Qué tiene que decir de lo que ella ha dicho? Bueno... ¿Usted conocía al señor de antes? Sí. ¿Y acordaron venir aquí para trabajar este invierno? Sí. ¿Y usted accedió? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros nos gustábamos. Lo he oído todo sin tener que escuchar detrás de las puertas. Ay, Agustín, cariño, ¿cómo te sientes? Todavía no estoy amortajada. Pobre Marcel. Tenía razones para estar, compadecerse de todas. Tú lo hubieras consolado a solas, ¿verdad? Eso es, vomita tu cólera contra mí para ocultar el hecho de que pillaste a Marcel y a Luis juntos y después, más tarde, por la noche, te vengaste. ¿Cómo te atreves a decir eso delante de mis hijas? Tus hijas, qué guapas son. Gracias. Catherine es la holgazanería y la maldad juntas.
Sus novelas le están volviendo la cabeza loca. Seguro que está maquinando alguna murmuración sobre mí. Y Suzón va a tener un bebé de soltera. ¡Bravo! No debes juzgar. ¿Me juzgan a mí? Cuando pienso que Suzón nos ha interrogado a todas como si fuera un juez. En mis tiempos, a los jóvenes se respetaban porque se hacían respetar. Ahora van al cine, beben café, se ponen pantalones, van de camping y se dejan embarazar. Tu negligencia como madre ha dado sus frutos. Ya que sabes tanto sobre la educación de los niños, no entiendo yo cómo no has tenido una docena. Porque yo me he hecho respetar. A las pruebas me remito. No se merece que la tratéis así. Ella es pobre y yo soy vieja. Pero os digo que el que se meta con Agustín se la tendrás que ver primero conmigo. Eres una cascarrabias, mamá. Y una ingrata. Debería haberte dejado en tu casa. Te quedarás pudriéndote. ¿Qué? El asesino es muy fuerte. Se esconde detrás de nuestros defectos, de nuestras debilidades, de nuestras mentiras. Bonito cuadro de familia. Hubiera dado cualquier cosa porque tú no tuvieras que estar aquí. Y si te retomamos la conversación cuando tía Agustín se desmayaba, dije que como Horacio, si nos dispersábamos, el asesino actuaría. Y nos hemos dispersado. Y no ha habido ningún asesinato. Y todavía no ha habido ningún asesinato, pero... No se equivoca del todo. Alguna de nosotras ha podido premeditar una amenaza. Esta manera de vivir con miedo del al lado es insoportable. Yo, en tu lugar, tía Agustín, estaría bien tranquila. El asesino ha mal escondido tus ampollas. Como si quisiera que las encontráramos rápido. Y tú te las has dejado inyectar. Eres muy valiente. La ampolla estaba intacta. Yo no he dicho que usted haya metido veneno en la ampolla. ¿Te quieres callar, Henry? ¿Te quieres callar? ¿Sí o sí? No. Creo que no están haciendo el mismo efecto que hacen las ampollas. ¿Alguien puede haber metido el veneno? Por favor, tú también. Señoras, es el calentador del baño que ha estallado. Se había apagado la llama y de encenderla ya ha estallado. El agua se está saliendo. Denme periódicos, trapos, lo que sea. No. Ese es mío, es nuevo. No. Pero como, mamá, ¿qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? Que no, que es mío. ¡El dinero de la abuela! Ay, El dinero. Ladrona. Has vendido el dinero, las acciones y todo y no quieres darme mi dinero, ladrona. y si vivo 20 años más, ¿quién me alimentará? Porque pienso vivir 20 años más. Hay mis acciones. ¡Uy! No es una caja sólida muy fuerte, abuelita. Esto no tiene ningún valor. Lo puedes tirar. Pues mira, si tiráramos todo lo que nos sirve, yo sería alguien que no estaría en este mundo. Toma, ahí va. Dime ahora, ¿dónde has escondido los luises de oro de papá? No tenéis vergüenza. Hace 2 horas que no se dice una palabra sensata. Señora, sí, ya lo entiendo. ¿El qué entiendes? Lo entiendo todo. ¿Y? Van a quedarse aquí unos momentos, ¿eh? Voy a salir al jardín y a verificar una cosa. Cuando vuelva, os diré toda la verdad sobre la muerte del Señor. Dios mío, ¿será posible, Dios mío? ¿Os creéis todo lo que dice? Está claro que ella sabe algo. Evidentemente. Simplemente os digo que nadie debía salir de aquí. Estoy de acuerdo. Se ha escapado. ¿Será ella? Seguro que es ella. Sí, yo lo sé desde hace media hora. No. ¿Se está escapando? ¿Haced algo? No, un momento. Seguramente querrá inculparnos a alguna de nosotras. Vamos a escondernos y a ver lo que hace. Vamos, escondámosla. Pues sí que era eso. Ay, estoy
en lo cierto, pero ¿dónde están? ¿Por qué se han ido? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Señora Chanel! ¡Chanel! ¿Está muerta? Dios mío. Porque ella lo sabía. En todo caso, ahora estamos seguras. ¿Seguras de qué? De que el asesino no es ella. ¡Hala! Una avería. ¿Es usted, señorita Agustín? Sí. ¿Qué ha pasado? Es el viento que ha debido afectar los cables de la luz. Un cortocircuito. ¡Qué miedo! Menos mal. ¿Qué hace? La señora me ha dicho que preparara café para todo el mundo. ¿Está viendo lo que yo veo? Sí. Hola. Échame. La han echado en la cama de Gaby. ¿Y ha recobrado el conocimiento? Sí, pero no dice nada. La vara ni le ha rozado. Afortunadamente. El asesino no ha querido matarla, o es que es mío. Fallar un blanco así es imposible. Es una invitación al silencio. Y yo, si me entero de algo, tampoco diré nada. Yo estoy agotada. ¿Ustedes no? Oh, sí. ¿Que no leéis los periódicos? Sí. Es un testigo que estorba. ¿Sospecha usted de alguien? Sí. ¿Y ustedes dos? Señorita, ¿quiere asustarme? Mire, el oporto de la abuela. ¿Le damos un trago? Luis, usted es una señorita muy valiente. A veces he sido un poco arisca con usted. No me lo tenga en cuenta. No, sí, seguramente tenía usted razón. Yo misma me considero un verdadero monstruo. ¿Un monstruo? Sí, y estaría dispuesta a matar. ¡Ah! No digas esas cosas, Catherine, que tengo miedo. Y yo. Pero si me entero quién es el asesino de papá, lo mataré. Yo, sola, sin la ayuda de nadie. Debe producir una extraña sensación. Disparar con un revólver. ¿Habéis disparado? No. ¿Y tú, tía Agustín? No, vaya preguntita, ¿me ves capaz? Yo tampoco. Bueno, miento un día. Papá estaba disparando en la feria y se la pedí. Pero me dijo, eres demasiado pequeña. Demasiado pequeña. Si puedo hacer algo para ayudarla a descubrir al asesino. Claro, Luis, traiga el azucarero.
¿Qué le has contado? No mucho, solo quería intimidarlas un poco. Ay, creo que he envejecido 10 años en un día. ¡Qué bien! Yo también. ¿Cómo? Pues que me gusta ser una mujer y no una niña a la que nadie tomáis en serio. ¿Y Chanel, ha hablado? No, nos mira con unos ojos enormes sin decir nada. ¿Qué le pasará? Que no puede hablar o no quiere. ¿Protege a alguien? Eso es imposible. Dime, Susan, ¿has disparado alguna vez? ¿Pero me quieres dejar en paz? Se diría que tienes miedo a hablar. ¿Tienes miedo de la verdad? Pero, Catherine... Ay, quiero otra taza de café. No puedo estar sola. El azúcar. ¿Ha tomado café, Luis? Sí, señorita, en la cocina. ¿Y Pierre? ¿Dónde está? No sé. Yo tampoco. Se ha escapado. ¿No estaba con ustedes? Espero que no se haya ido. No creo. ¿Se ha escapado? Os he dicho 20 veces que no era de fiar. Y no me habéis querido hacer caso. Ya basta de ir con este carrito de enferma que me habéis comprado para humillarme. ¿Qué pasa? Menudas caras. Tía Pierret, se ha escapado. ¿Cómo? ¿Que se ha alargado? No puede ser. La verja está cerrada. ¿Y si salta al muro se rompe la crisma? ¿Sus cosas todavía están por aquí? Sí, su bolso. Regístralo. ¡Una pistola! ¿Quién tenía razón? ¿He tenido que soportar todas vuestras culpas? En fin, esto se acabó. ¡Qué alivio! Lo siento, Gaby. Yo en realidad no pensaba en las cosas que te he dicho. Toma, bebe. Te recojo. Esto es lo que ha pasado. Pierre discutió con Marcel anoche. Y después se fue a dormir tranquilamente a casa de Chanel. Al alba volvió para matar a Marcel. Y después esperó tranquilamente hasta el momento en que se inventó la excusa de una llamada telefónica. ¿Tú crees? Sí. Y después puso el veneno en el plato de los perros, robó la pistola y intentó matar o intimidar a su amiga Chanel porque sabía demasiado. ¿No? ¡Todo cuadra! Luis, llévese las tazas. Y las demás vamos a buscarla inmediatamente. Señora, ¿Sí? el café. ¿Qué pasa con el café? ¿Que yo? Ahora me acuerdo. Antes he visto a la señorita Pierret en la cocina, antes de que se fuera. Y la he dejado sola delante de la cafetera. Ay, ¡Estamos envenenadas! Luis, Y yo me he tomado gusto. Luis, ¿Usted cree, señora? Luis, leche rápido. ¡Voy a morir! Leche. ¡Voy a morir! Voy a morir como los perros. ¡Aquí está la leche! Venga vos, ¿has oído? ¿Habéis oído qué ha sido eso? ¡Por ahí! ¡Una puerta! ¡Es Pierret! ¡Que viene para rematarnos! ¡Jesús! ¡No le deja eso! ¡Ah! ¡No, suéltala! ¡Defiéndete, Catherine! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Que no veo! No es momento de hacer tonterías. No olvidéis que lo único que tenemos sobre Pierret son dudas fundadas en el porque se ha ido. ¿Pero todavía crees que es inocente? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y la pistola de su bolso? Pues el asesino la ha podido meter ahí después de haber disparado a Chanel. ¿Y el café? Por ahora estamos todas vivas, ¿no?
¿Entonces qué? Pues primero, escondemos la pistola. Después, nos sentamos tranquilamente y le ofrecemos un café. Si se niega a beberlo, es culpable. ¡Ah! Sentaos, sentaos. ¿Dónde estaba Pierrette? En el baño. ¿Y Chanel? ¿Ha hablado? No se apure. No ha abierto la boca. ¿Quiere café? No, gracias. Estoy demasiado nerviosa. Tómese este café. No me gusta el café. Gracias. Ahí va. Muy amable, pero no. Tómese este café. ¿Pero por qué insiste tanto? Ya lo entiendo. Habéis intentado acabar con Chanel y queréis hacer lo mismo conmigo. No la queremos envenenar. Lo que pasa es que todas hemos tomado café. Mire, nuestras tazas están ahí vacías. Y creemos que usted lo ha envenenado. ¿Yo? Demuéstrenos lo contrario bebiéndose el café. Bueno, si habéis bebido todas, entiendo que no habrá ningún problema en que yo me lo beba. ¡Aldo! Luis tampoco ha bebido. Sí, antes en la cocina. No hay pruebas. Bébaselo aquí, delante de nosotros. ¿Y vais a matarme por un olvido? Vamos, Luis, bebas el café, rápido. No quiero. Yo no he envenenado el café. No, lo juro, que no lo he envenenado, pero no quiero, que tengo miedo de morir. Yo no he salido del cuarto de baño. Usted antes en la cocina ha tocado la cafetera. Usted ha hecho el café. Pero os lo vais a ¿Eso es beber. peor? ¿O no bebéis? Me niego. Pues entonces, Pierre, nos lo bebemos los dos. ¡Catherine! ¡Catherine! ¿Por qué no la has dejado beber sola? No, si ella ha bebido sola. Pequeña zorra, ¿qué has hecho? Esto no se puede aguantar. Esto es demasiado para mí. Mis nervios no lo van a resistir. No quiero ver morir a nadie más. Es que no puede ser. Yo no puedo. ¡Mamá! No puedo. ¡Si es Pierre! ¿Qué hacemos con ella? A ella la metes para allá. Ya está, ponerla de lado. ¡Hala! Así estamos tranquilas. Agustín, yo te maldigo. ¿Cómo se siente? Estoy bien, pero me gustaría saber por qué estáis todas en mi contra. Este es el motivo. Esta pistola la hemos encontrado en su bolso. Alguien la ha puesto ahí, lo juro. Evidentemente. Puedo demostrarlo. Cuando la examine la policía, mis huellas no estarán. Pero las vuestras sí. La habéis manoseado todas. No había pensado en eso. El asesino nos ha aislado para que nadie avise a la policía. Tenemos que salir de esta casa. Es cuestión de vida o muerte. Pero si la verja está cerrada. Da igual, saltamos. Vamos al jardín, cogemos la escalera del jardinero y probamos. ¡Vamos! Vamos, vamos. ¿No va a darme las gracias? ¿Gracias por qué? Por no haber abierto la boca. ¿Sobre qué? Le he visto muchas veces de lejos y le envidio. ¿Por qué? Por saber jugar con dos barajas. No entiendo de adivinanzas. Usted tiene un amante. ¿Que tengo un amante? ¿Su última ocurrencia? No, la primera. Lo sé desde hace mucho tiempo. Y... dicho de otra forma, yo, como tengo un amante, he matado a mi marido. Yo no he dicho eso. Sería demasiado fácil. Si todas las mujeres que tuvieran amantes mataran a sus maridos, no quedaría ni un marido en la faz de la tierra. Y tampoco amantes, porque son los mismos. ¿Y si tengo un amante? ¿Qué cambia eso? ¿Quiere chantajearme? No, es simple curiosidad. Pues si yo soy el asesino, ¿no cree que su curiosidad, como la de Chanel, la pondría en un pequeño problema? Me arriesgaré. ¿Cómo puede tener usted un amante? ¿Qué me cree menos deseable que usted? El
deseo en los hombres no es más que un bicho que se cultiva, ¿no cree? Ay, si las mujeres quisiéramos, dominaríamos el mundo. Porque nosotras creemos que lo hacemos, pero no es así. Ellos dejan que nos lo creamos. Están compinchados. ¿Tanto daño le han hecho los hombres? Sí. ¿También Marcel? Sobre todo Marcel. El daño hecho por otros hombres lo devuelvo y punto. Pero Marcel era el único pariente vivo que me quedaba. Y cuando llegué aquí, me cerró la puerta en las narices. Le di miedo. Así que Luis tenía razón. Le chantajeaba, le pedía dinero. Sí, ella lo oyó bien. Dije, si no me das el dinero, te mato. Cuando se tiene un hermano en apuros y no se le ayuda, eso se paga. Todo lo que dice la acusa. No, yo nunca mataría a la vaca que me da la leche. Ni yo, ni usted. ¿No cree que soy la asesina? No. ¿Me cree inocente? Sí, por supuesto. Le agradezco su discreción, sobre todo por mis hijas. Sus hijas. Pues le voy a decir algo peor. Yo esta noche no debería estar aquí, debería estar muy lejos. Lo tenía todo preparado, las maletas llenas, hubiera dejado a Marcel. ¿Pero sabía algo? No, creo que lo ignoraba. Pobre Marcel, siempre ha estado tragando. ¿Y ahora? ¿Qué va a ser de mí? El dinero que le tenía que dar Marcel se lo daré yo. No me lo negó, mentí, me lo dio. Ah, ¿lo tiene? Ya no lo tengo. Se lo di a un hombre al que amo. ¿Dado? Sí, dado. Lo necesitaba para un viaje. ¿Un viaje? Sí. ¿Cuánto dinero le dio? Eran 500.000 francos. ¿500.000 francos? ¿Cómo se llama la persona a la que le dio el dinero? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan pálida? ¿Estaba en un sobre? Sí, era un sobre azul. Pero es imposible. No querrá decir que... ¿Qué pasa? ¿Quién es su amante? ¿No lo sabe? No. Es el socio de mi marido. ¿Jax? ¿Jax Farnoux? ¿Jax su amante? ¡Es mi sobre! ¡Mi dinero! ¡Oh! ¡Está vacío! ¡Alguien lo ha cogido! Jax, usted lo ha echado todo a perder, con sus aires de mujer acomodada, bien cuidada, con vida tranquila. Ahora nos lo podemos decir todo, ¿verdad? Sí, yo seré una burguesa fracasada, pero usted es una puta fracasada. Me dan ganas de ahogarla, de estrangularla. ¡Socorro! Venga, dispáreme, tenga agallas, venga, dispare, venga, acabe conmigo. ¿Se encuentra bien? Sí, ¿y usted? También. ¿Quién ha disparado? Ha sido un accidente. ¿Qué pasa? ¿No habéis podido salir? Es imposible saltar el muro. Pero hacer algo, habrá que llamar a la policía. Catherine, ¿yendo a los setos? ¿Todavía está el túnel que hicieron los perros? Debe estar. Mamá, voy a ver si puedo pasar. Ay, pues si pueden salir estamos salvadas. ¿Pero querrá salir? Porque yo no me fío de nadie. Voy a vigilar desde la ventana de arriba. No os mováis. Escuchad, en el asesinato de Marcel hay algo muy extraño. Porque una muerte tan cruel, tan violenta, con un cuchillo, podrían haberlo envenenado, sin peligro, sin riesgos. El asesino ha actuado rápidamente y como ha podido. Y todas nosotras hemos estado visitando regularmente a Marcel. Todas excepto una, la visitante inesperada, Suzón. ¿Suzón? ¿Mi niña? ¿Un ataque de odio contra su padre? ¿No puede ser? No, mi Suzón no puede ser. Cuando se Mi es niña madre no puede soltera, se es capaz de cualquier cosa. ser. Mi Suzón no puede ser. Creo. Ella no irá, nos dirá cualquier cosa. Que el pasadizo de los perros está cerrado. Y ya está. Pruebas. ¡Imposible salir! Han tapado el túnel de los perros con alambres de espinos. ¿Y Suzón? ¿Qué pasa? ¿Habéis encontrado algo? Sí. La caja de veneno para las ratas. Estaba en tu armario. Mi niña.
Mi Suzón, puede ser. ¿Has sido tú quien la ha encontrado? Sí. ¿Y? Que te miro y ya no eres la misma. Eres un monstruo, eres terrible. Pero yo también voy a decir lo que he descubierto. Enganchado en el alambre de espino, he encontrado un trozo de tela. Tapando el túnel de los perros, el asesino ha dejado una prueba. Aquí está. Es un trozo de tu pijama, Catherine. ¿Qué piensas de mi descubrimiento? Pues que vale más el mío. Pues asegúrate, porque la policía no tardará en llegar. He avisado al coche que pasaba por la carretera para que los avisara. No deben de tardar. Pues que vengan. Las cartas están echadas. Es una de nosotras dos. ¡Oh, los perros! ¡Los de perros! ¡Están vivos! ¡Mira! ¡La señora está... Chanel, pero Chanel, ¿por qué se ha levantado? Es una inconsciente. Tenía que hablar. Tenía que estar aquí. Venga aquí, siéntese. Qué historia más rara. Ay, ¿y bien? Catherine, ven, mi niña, ven. ¿Lo sabes todo, no, Isabel? Sí. Habla, mi niña. Bueno, esto es un bonito cuento de Navidad. Había una vez un hombre que estaba rodeado de sus 8 mujeres. Él luchaba y luchaba, pero ellas eran más fuertes. Ayer por la noche, este pobre hombre se acostó, más cansado, más engañado y más arruinado que la noche anterior. Entonces comienza su ronda de sus 8 mujeres. Pero Catherine, su hija, escondida, lo ve y lo escucha todo. Y esto es lo que sucedió. A las 10, escena primera, su suegra, a la que ha acogido en su casa, le niega todos sus títulos. Un simple gesto de generosidad podría salvar a este hombre, pero la vieja es avara. A las 10:30, escena segunda, Agustín, alias La Angustias, vino a cortejar a su cuñado y a escupir sus últimos chismes. La tía no mató a papá, solo las queda un poco más, pero esto no es importante. A las 11, la ofensiva comienza. Su mujer, mi madre, le comunica que quiere dejarlo y que se va con el hombre que ha arruinado a su marido. A las 11:30, Luis hace su entrada de vampiresa. Pobre idiota, vulgar y codiciosa. Poco después aparece Pierrette. Viene a ordeñar la vaca. 500.000 francos, un buen pellizco, aunque el dinero no llega muy lejos. En fin, como colofón, Suzón, su hija, viene clandestinamente de Londres para comunicarle que está embarazada. Poco después, buenas noches. ¿Quién va entonces a visitarlo? ¿That's the question? ¿Me estáis escuchando? Sí. ¿Vosotras habéis terminado? Solo quedo yo. Pobre papá. Lo encontré a las 6 de la mañana y es horrible ver llorar a tu padre. Me dijo, eres una buena chica. Tienes tus defectos, pero solo te tengo a ti en este mundo. Me dio mucha pena. Me dijo, qué bien se debe estar muerto. Sus ojos grandes, llenos de lágrimas, me imploraban piedad. Así que tuve una idea, la idea de liberarlo. ¿Quieres decir, Catherine, que has sido tú la que... ¿La que qué? ¿La que ha matado a papá? ¿Quién habla de matar? Papá está vivo, está detrás de esa puerta. Ah, no, papá, no llores. Las mujeres de esta casa no valen la pena. Anoche le dije, ¿has escuchado hablar del enfermo imaginario? ¿No? Bien. En el enfermo imaginario, el hombre se hace el muerto para saber lo que piensan su hija, su mujer y toda la casa. Así que, mira la parte de detrás de tu pijama. He peñagado esta especie de puñal detrás y he derramado tinta roja por toda la habitación. Le he dicho, se van a morir de miedo, lo juro. Así que he montado esta gran obra macabra contra vosotras. Llamado a Pierrette, cortado los cables de teléfono, dormido a los perros, robé la pistola de esta mujer y los 500.000 francos de mamá.
Cogí la llave de la habitación de papá para que le dejarais en paz y todas habéis caído. Pero solo Chanel ha llegado a sospechar. Lo has visto detrás de la ventana, ¿verdad? Sí. Tenías que callarte, mi gordita. Era necesario que todas las verdades salieran a la luz, que no se perdiera ni un detalle. Sí, desde esta mañana papá ha estado escuchando detrás de la puerta. Pero ahora, libre de todas vosotras, espera que su pequeña Catherine vaya a recogerlo, para irnos lejos, muy lejos, los dos solos. ¡Ya voy, papá! ¿Has escuchado bastante? ¡La llave de la libertad! ¡Papá!